Damas y caballeros, niñas y niños que están escuchando y viendo este podcast, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la quinta temporada de 10 minutos con Andrés. YouTube y mi persona hemos tenido una relación casi amorosa. ¿Quieren saber el por qué? Entonces, este es el episodio donde ustedes sabrán esta relación extraña que hemos tenido. En este segundo episodio que lleva por título Provócame, YouTube, provócame. Antes de comenzar, quiero agradecer por los comentarios positivos que hubieron del primer episodio de esta quinta temporada. Muchas gracias por tu compañía, por tu retroalimentación. Este episodio, les voy a ser muy franco, fue algo difícil de plantearlo, de decirlo, porque tenía muchos conflictos, ya que al momento de estar ensayando, llegaba obviamente a atacar a YouTube, a la corporación, a todo lo que sucedía alrededor, lo que existe en la actualidad. Y no era eso. La idea es contarles a ustedes, en breves minutos, mi experiencia en esta plataforma, una experiencia muy personal. De tal manera que tampoco no sabía qué título ponerle a este episodio. Así que un día, y me llegó la inspiración, no sé cómo llegó a mi mente una canción de Chayanne del año de 1992. Provócame. Ya que la letra de esta canción, de alguna manera extraña, llegó a tener mucha relación con esta sintonía que he tenido con YouTube. Les voy a dar un ejemplo. Aquí está la letra justamente de Provócame. Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde voy. Y me espías en cada rincón. YouTube te espía, Google te espía. Te noto tras mis pasos, te escondes mi sombra y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame. En este caso, provócame, YouTube. Parte de las letras de esta canción se describe o se relaciona con la relación que he tenido con YouTube. Una relación que se podría decir como la clásica relación amorosa, hombre y mujer. Yo conocí a YouTube en el año 2006, cuando YouTube todavía no pertenecía a Google. Yo, con la curiosidad de saber de saber quién es esta YouTube, me inscribí y creé mi cuenta el 30 de mayo del año 2006. Empezamos a conocernos, pero solamente era chiste, jijiji, jajaja. Pasaron 10 años en que nos separamos un poco, pero yo seguía visitándole a YouTube. 10 años después, en el año 2016, decidí subir mi primer video. ¿Por qué lo hice? Porque en esa época yo estaba pasando por una situación personal. Dirán, Andrés, ¿en serio? Sí. Pero necesitaba como una especie de escape, un escape creativo. Algo que me haga olvidar de lo que estaba pasando en ese momento. Y me dije, ¿por qué no visitarle a esta vieja amante y decirle por una vez, es momento de que ya empecemos a salir? Y es por eso que el 1 de octubre del año 2016 subí mi primer video introductorio de mi canal de YouTube. Un video que ya no existe, pero ahí decía qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, etc. Ideas muy primitivas. Más que todo, la idea al principio es que iba a ser un amante anónimo. Sí, no iba a aparecer, solamente iba a subir videos de vez en cuando y nada más. Resulta que después dije, subamos otro video. El 10 de octubre del año 2016 subí mi primer video oficial. Es un gameplay de un videojuego que se llama Uncharted. Lo subí porque quería demostrar que pude pasar en un nivel muy difícil que había y lo logré. Y quería que la gente lo vea y que también sepan cómo pasar ese nivel. Pero eso fue solo el principio. Ya que después me dije, YouTube, es hora de conocernos, es hora de vernos, es hora que nos provoquemos.
es hora que conquistes mi amor. Y fue así que me presenté, de manera muy oficial, de manera cara a cara, en YouTube y frente a toda la audiencia que ve YouTube. El 4 de noviembre del año 2016, subí mi primer video donde aparezco haciendo una reacción al primer tráiler de Wonder Woman. Una reacción. Y ahí empezó toda la historia, entre mi persona y YouTube, entre altas y bajas. Como toda relación, yo no sabía qué subir. Y comencé con los chistes, con las cosas clásicas de una relación, que de ahí ha de salir algo fructífero. Entonces empecé a hacer reacciones, reviews, opiniones de algunos videos y también un travel blog, un blog se podría decir. Pero no me llenaba, no me sentía a gusto con YouTube. Los dos como que sentíamos una especie de separación. A pesar de que ya estábamos ahí presentes, había algo que nos separaba. Fue entonces que, al igual que en la vida real, que tú a veces consultas con amigos, con amigas, con tus padres, con tus hermanos o hermanas sobre tu relación amorosa, cómo quieres conquistarle a esa persona, yo decidí en cambio consultar a los famosos gurús de YouTube. Los gurús de YouTube están en todos lados. Te dan esos consejos que tienes que hacer. Y robóticamente empecé a seguir sus consejos. Y hay algunos videos donde se ve lo clásico. El clásico que es, si eres la primera vez que vienes a este video, considérate suscrito. Y no te olvides de activar la campanita y darle like a este video para seguir adelante. Con tu like seguimos adelante. No te olvides. Y toda esa clase de robótica, se podría decir. También seguí algo de luces. Luces para sentirme como que, estoy en la cinematografía, en el cine. Pero no funcionaba todavía. ¿Cuándo entonces llegó el cambio? El cambio que necesitábamos YouTube y mi persona llegó con la pandemia, en 2020. Ya que ahí fue el año de la reflexión. Fue el año en que realmente me puse a pensar en qué estaba yéndose este canal de YouTube. No me sentía satisfecho, me sentía vacío. Y en esa misma época nació el podcast. Y con el podcast empecé a tener más libertad. Empecé a sentirme mucho mejor. Y con el tiempo, mientras seguía subiendo algunos videos relacionados a reviews, etc., dije, ¿por qué no empezar a subir el podcast aquí, a este canal? Y desde ese día empezó una mejor relación entre YouTube y mi persona. Como dice justamente la canción de Chayanne, libérate de una vez, ten valor, enfréntate. Y me puse eso, cogí ese valor y me enfrenté a YouTube. No quise hacer y lo que estoy haciendo en la actualidad, o sea, hacer lo que todo el mundo hace. Prácticamente yo soy un anti-YouTuber. Irónicamente sí, porque no hago lo que hacen todos, que respetuosamente yo sé que lo hacen por los likes y todo lo demás. Yo no. Yo soy de esas personas que piensa que la gente que viene acá y se queda, perfecto. Y si es que se va, perfecto, no hay problema. Hay gustos para todo. Pero no estoy aquí para decirles, ¡hey, suscríbete, dale like y todo lo demás! No. También lo que cambió con esto de la pandemia, con toda esta reflexión, es que ya este canal, ustedes se dieron cuenta, los que están siguiendo desde hace tiempos, que está dedicado solamente al podcast y a los especiales del mes de diciembre, que son cortometrajes que subo. Cortometrajes locos y extraños, pero muy interesantes. Y de esa manera, YouTube y yo nos llevamos mucho mejor. O sea, hemos llegado prácticamente a como son las relaciones normales. Primero es la pasión, etc. Y luego llegan un instante que llegan a un nivel, a la estabilidad. No se conocen por completo, pero se entienden el uno y el otro, se comprenden. YouTube me apoya a su manera, yo le brindo mi amor a mi manera también, y entre ellos estamos ahí trabajando juntos. Gracias a ello he tenido beneficios como superar miedos escénicos, darme cuenta que soy creativo, que puedo editar videos, que puedo hablar frente a la cámara sin ningún problema, o también frente a un micrófono. Es decir, nos hemos llevado bien. Por eso es que YouTube y yo tenemos una muy buena relación. Llama y no quiere hablar. Envía rosas y poemas de amor. Estamos ya en esta etapa de provócame
Provócame YouTube, provócame. Pero cuéntame tú, ¿has tenido alguna experiencia con YouTube, sea como usuario o sea como youtuber? Cuéntame, eso me lo puedes indicar en la sección que voy a dejar aquí de preguntas en Spotify o en los comentarios de YouTube en este video cuando lo suba en una semana. Pero muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio, el segundo de la quinta temporada. Sin más, me despido y muchas gracias. Así que, ¡chao! Y dice, provócame, mujer, o YouTube, provócame, mujer, provócame, turururum, y conquista mi amor.